Muy bien, entonces lo que faltó en explicarles en la presentación y en Classroom está, muy bien. Entonces hay diferentes formas. mm, ujú, de redactar los resultados. Me refiero a que depende del público al que vayan ustedes a mencionar o a ubicar estos resultados, ya sea en un cartel, en una tesis o en un artículo. Entonces, hay tanto de forma escrita como de forma gráfica. Y también va a depender el tipo de variables para cuando ustedes grafiquen estos resultados. Entonces, eh, ujú, lo primero que tienen que hacer es seguir un orden lógico. Si ustedes, por ejemplo, determinaron la edad, el género, de dónde son originarios, el peso, la talla, el índice de masa corporal, pues no van a mezclar esas variables. Tal vez primero utilicen algunas, o sea, en orden de lo individual o particular hasta lo general. O en caso de que quieran, por ejemplo, describir índice de masa corporal, pues probablemente no va a ser el primero, sino lo primero es cuántos individuos, cuántos datos o cuántas personas tienen ustedes ahí en su estudio. Y después probablemente edad, género y después las demás variables que ustedes consideraron en su estudio. También les decía, tienen que usar tablas, gráficos, de tal manera que no se duplique la información. Se ve bonito que lo hagamos, lo redactemos y en gráficos, pero sí, y hasta incluso como una manera de pues visualizar cuál nos queda mejor o qué es lo que nos va a ayudar o hacia qué lo queremos. Les decía tesis, es como un poquito más explícito, un poquito podemos apoyarnos de las gráficas y en caso de los artículos, bueno, todas esas gráficas probablemente hacerlo o todos esos datos descriptivos poderlos hacer en una tabla nada más o y resaltar más bien los más importantes. Deben ser informativos, también eso va en relación a sus objetivos. Si ustedes mencionaron y generalmente ponemos como primer objetivo y hasta a veces se puede omitir porque ya es default, que van a describir sus variables sociodemográficas. Entonces, en ese sentido, es lo primero que debe aparecer en la sección de resultados. También una práctica que yo les hago a los residentes para que ellos vayan estructurando su manera de pensar y redactar en su tesis es que vayan desglosando cada uno de los objetivos específicos, uno, dos y tres, hasta incluso lo colocamos al inicio de cada una de las páginas y lo van desglosando para después irnos por el objetivo general una vez que ya se describió y además aquí no estamos interpretando aún, solamente se están describiendo cada uno de los resultados, colocando, por ejemplo, el valor de P, el intervalo de confianza, pero todavía no interpretamos, solo como lo dice, es una descripción de esos resultados. Y posteriormente, ya cuando hagamos la interpretación, podemos colocar la hipótesis o la pregunta que nosotros nos planteamos y entonces ahora sí, en base a los resultados, damos respuesta a estas, tanto a la hipótesis como a la pregunta. Y es otra forma de redactar. Aquí ya no colocamos entre paréntesis, por ejemplo, que chi cuadrada o el valor del alfa de Cronbach o algo así. Aquí ya nada más es la interpretación de estos. Entonces, vamos a ver ejemplos de tesis y de artículos. Por ejemplo, esta es una tesis que colocaron.
de manera inicial cuántos fueron en general, cuántos fue su muestra. Entonces, 100 cuidadores. Acá, de acuerdo a uno de los objetivos, decía que por grupo de edad y también tener en consideración esto. Aquí lo hicieron y estuvo, bueno, consideraría que mal, porque lo dividieron de 18 a 45, de 46 a 59 y de 60 y más. ¿Por qué? Porque no es la misma proporción de edades entre la primera y la segunda. Y cuando también nosotros hacemos la discusión de resultados, ahora ya no podemos hacerlo con otra literatura. Por eso se tiene que generalizar ya sea en quinquenios o en decenios y de siempre, por ejemplo, 19 a 29, que diga, no, de 20 a 29, de 30 a 39. O sea, también revisar los demás artículos y hasta incluso la encuesta nacional de salud, cómo es que ellos manejan esta información y esta clasificación. Y en base a eso, entonces ahora sí hacemos nuestra cantidad total en cada uno de estos grupos de edad y podemos colocar el porcentaje o incluso nada más entre paréntesis enfrente a qué corresponde 23%. En la parte superior donde dice edad de la población estudiada, entre paréntesis se colocaría la n igual a 100 para dar una población o muestra. Si fue población, si fueron todos, bueno, entonces ahí está. Pero, y además es con N mayúscula si fue población o con N minúscula si es solo una muestra, para que el lector nada más se vaya directamente a la tabla y ahí tiene todos los resultados e identifique que fueron 100. En cuanto a la edad, y después nos dan esta descripción de la edad, grupo etario, y en base a los grupos de edad. Entonces, bueno, se puede, les digo, lo ideal es que sea una u otra. Para cuestiones de sus residentes, sería muy bueno que hicieran los dos ejercicios solo para que ellos aprendieran de esa manera. Y ya después hacerlos que hagan una sola tabla de los datos descriptivos para que también pues ellos hagan el análisis individual. Esta es una. Y acá esta es otra forma. Y esto es importante que nosotros revisemos con nuestros residentes el porcentaje acumulado. No, o sea, ¿qué nos da? ¿Cuál es la finalidad de que en una tesis esté? Bueno, simplemente pues saber qué tanto es acumulable cada una de las frecuencias, pero pues estaría nada más la descripción, o bastaría nada más la descripción de la variable, frecuencias y el porcentaje total. Y justo aquí está, si nos trae en donde está la fuente, puede ser elaboración propia para esta tesis y evitar todo lo demás. O de manera gráfica, porcentajes de ocupación. Y entonces ahí sí podemos identificar quién tiene la mayor proporción de ocupación, hogar, profesionista, empleado. Recordemos también aquí, empleado profesionista, bueno, puede ser empleado con profesión. Bueno, ahí hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta para que no se empaten las categorías. Luego, aquí hubo una descripción inicial de acuerdo al sexo, quienes predominaron y cuál fue la mediana de la edad, a 61 años. Ya no mencionaron el de hombres porque pareciera obvio que pues es la contraparte, ¿no? Que fue aquí. La escolaridad también en la forma de redactar tendría que ser de mayor a menor o de menor a mayor si es que eso les conviene para la interpretación posterior. Pero vaya, no revolver. O el otro orden sería de acuerdo a los quinquenios o decenios que ustedes determinaron. Luego, el nivel de, por ejemplo, aquí de autocuidado, pues igual lo mismo. Dar la mayor proporción y en consecuencia, pues ya nosotros inferiríamos que la contraparte tuvo
la, ya sea bajo o alto nivel de autocuidado. 66,1% estuvo descontrolado, entonces se infiere que lo demás estuvo controlado. Ahora aquí, ¿qué nos conviene de acuerdo a nuestro objetivo? Que estén controlados o mostrar que están descontrolados o mostrar que están controlados. Todo eso va a depender de nuestros objetivos y de nuestra pregunta de investigación. Y entonces, ahora sí, para en la tabla de abajo ya colocaron una concentración de todas las variables descriptivas, sexo en cuanto a frecuencia, hombres, mujeres, y ahí nos pusieron cuántos de los 112, 35, 77 son hombres, mujeres, y el porcentaje. Lo mismo con escolaridad, con ocupación y estado civil. Ok, bye. En cambio, en los artículos, les digo, la tesis es como para aprender a hacer uno por uno y después hacer o concentrar los datos. En los artículos ya tenemos muy poco espacio. Hay veces que a algunos nos piden hasta 2.500 palabras y entonces hay que ajustarnos también a eso y hay que colocar solamente lo que es relevante. Por ejemplo, aquí, resultados 118 expedientes de pacientes, 70%, 70 personas, 59% eran mujeres, los hombres ya no lo colocaron, una mediana de 33, 39 años, la técnica más frecuente y las complicaciones de posoperatorias. Si se dan cuenta, aquí lo pusieron de menor, o sea, 7 y 9 de acuerdo a cada una de las técnicas, de menor a mayor. Las complicaciones ahora fueron de la mayor a la menor. Así les convenía, bueno, es más alarmante leer de forma inicial, pues que la mayor cantidad de complicaciones infecciosas fueron un absceso en el tejido blando. Eso es parte de conquistar al lector. Y bueno, esta es un artículo descriptivo retrospectivo y pues vaya, está bien. Después en una tabla, bueno, si aquí nos dijeron que había estas dos técnicas más frecuentes, aquí en la tabla nos muestra las complicaciones, ay no, perdón. Si aquí nos muestra cuáles fueron las dos más frecuentes de complicaciones infecciosas, pues aquí ya no nos describe una por una, ya sea de acuerdo a la técnica quirúrgica, cuáles fueron cada una de estas complicaciones de acuerdo a esto y el total. Entonces, pues eso también es una forma muy atractiva de que nos diga, pues léeme, ¿no? En caso, por ejemplo, en un casos controles, y aunque no es ahorita la tarea, pero pues aquí es colocar en una tabla el total, la cuestión descriptiva y luego separarlos de cuántos el grupo control o el grupo casos. Fueron 142 pacientes, se dan cuenta, aquí la N es igual a 142, o sea, la muestra, y ya, al dividir esta, está en 71 y 71. Y bueno, para hacer todavía más resumido, hasta incluso aquí colocaron los valores de P porque compararon estas variables sociodemográficas y antropométricas. También es importante leer aquí que estas variables, por ejemplo, tiene A y B, incluso acá le colocaron dado que es una variable que no cumple los criterios de normalidad, es decir, tiene una distribución libre, entonces se muestra en la tabla la mediana y los rangos intercuartílicos. En cambio, si hubiera tenido este, una distribución normal, se hubieran notado en la tabla el- la media. Entonces, esa es también una diferencia que nosotros debemos estar revisando en nuestros
en nuestra tabla. Si son distribución libre, lo vamos a expresar en mediana y si son con distribución normal, con media. Y obviamente, bueno, aquí en el caso de B son variables cualitativas, entonces, bueno, utilizaron el número total, el relativo y el porcentaje. Bueno, utilizaron chi cuadrada, eso ya lo veremos cuando, qué tipo de pruebas van a utilizar de acuerdo al tipo de variables. Otra tabla eh, en donde colocan la característica o la variable y ya sea por la proporción o la desviación estándar o la media y la desviación estándar. Ujú, es atractivo verlo así. Luego, por ejemplo, todo depende, les decía, de qué es lo que queramos mostrar. Aquí en pues es el consumo, la frecuencia del consumo de vegetales en esta tabla. Pues bueno, ¿qué es lo que queremos? El promedio y la desviación estándar de cada uno de esos vegetales que consumen estos niños. Y bueno, pues esos fueron los que encontraron ellos. O en la forma de redacción, en este caso, 2.317 participantes fueron incluidos en este estudio. Y acá de ellos, pues cuáles fueron el índice de respuesta. Y bueno, todos esos fueron incluidos por en el análisis. Aquí dice 2.317 niños tienen una edad promedio de 12,3 más menos 2,7 años. Aquí empezaron entonces con incluir a todos, de esos todos, cuáles fueron analizados. Después de ahí, la edad, cuántos eran niños y cuántos eran niñas, de dónde venían o provenían, de áreas urbanas, el índice de masa corporal, am, y bueno, pues así los parientes, sí, aquí los estudiaron también, los cuidadores, y ya, entonces hasta ahí está lo descriptivo. Y también lo hicieron en una tabla, entonces acá niños, niñas. Yo creo que acá, ¿cuál es el total, el porcentaje? Acá nosotros no observamos un signo de porcentaje, pero es obvio que es el porcentaje, ¿no? ¿Cuántos contestaron que sí, que no? De acuerdo al consumo de verduras y los grados en que fueron clasificados, la región de residencia, el nivel educativo de los cuidadores, el estatus de oh, Only Child, estatus de solo niños, habría que ver eso en el texto, y su índice de masa corporal. Entonces, es otra forma de representarlos. Lo vimos en la pasada en la forma de redacción, pero aquí nada más nos dieron como que el dato principal y aquí nosotros podemos ir a observar de manera general todas las variables y cómo fueron divididas. También hay directrices de presentación para los informes principales de acuerdo al tipo de estudio. Estos vienen en estas guías y ahí sí recomendaría revisarlas para, ya sea, esto funciona de dos vías. Esto inicialmente es para la publicación de los estudios, pero también uno lo puede hacer para la redacción de nuestros resultados en las tesis. Entonces ahí. Luego, bueno, aquí es una práctica de otra clase, pero tenemos aquí estas frecuencias que nos dieron de edad, peso inicial, talla inicial, índice de masa corporal y glucosa. Entonces,
Vamos a primero hacer como una manera de revisar qué datos tenemos y cómo verificar si estamos escribiendo de forma adecuada. Verificar esto. N, ya decíamos que es la representación de universo y N minúscula de muestra. Que vayan las medidas de acuerdo a la distribución. La media y desviación en estándar si hay normalidad, o mediana e intervalo intercuartil si es de distribución libre. Si son variables cualitativas, entonces colocar el signo de porcentaje. Y si tenemos el dato, también el intervalo intercual, el índice de confianza. Debemos checar que nuestras tablas estén limpias, que estén acordes y tenemos el 100% de nuestros datos, por ejemplo, el título, que en el título vaya bien descrito lo que nosotros queramos interpretar y abajo, si nosotros colocamos, por ejemplo, DE, pues abajo tenemos que colocar qué significa eso. Sí, y además la fuente. Evitar la interpretación de resultados y revisar que el texto sea lo mismo que dice la tabla o la figura que nosotros estamos colocando. Entonces, por ejemplo, aquí, de un universo o de una población de 240 participantes, 156, es decir, el 65% fueron mujeres. Tal vez hasta por cuestiones visuales se podría quitar el punto cero y hasta para disminución de las caracteres de nuestro texto. La edad promedio fue de 47.3 con una desviación estándar de 1.1. Eso quiere decir que la edad seguramente, o más bien se asegura que tiene una distribución normal. Desde ahí nosotros ya estamos visualizando qué tipo de estadística tiene que usar al introducir la edad en alguna comparación que vaya a hacer o en alguna relación que vaya a hacer con la edad. La duración de la enfermedad presentó una mediana de 6 años, es decir, de un rango de 3 a 10 años. Entonces acá, mediana, esta distribución de la duración del tiempo de esta enfermedad tiene una distribución libre. La prevalencia de hipertensión fue del 28%. Los participantes con turno nocturno mostraron una presión arterial sistólica de 124.4 con una desviación estándar de 14 contra el otro grupo de 123 con una desviación estándar de 12.7. Hasta aquí, hasta el momento, no estamos diciendo que unos tienen más años o menos años, otros tienen mayor presión, otros menos presión. Simplemente se está dando como una radiografía de todos esos datos. Ya cuando hagamos la interpretación, bueno, ahí sí ya podemos decir la prevalencia fue de 28% y esto se equipara, se compara, que diga, estamos hablando de la discusión. Y esto se compara con la población de Puebla, con la población de Oaxaca y es menor o mayor a estas otras entidades. Y ya en la conclusión, bueno, de acuerdo a nuestro estudio, se encontró una prevalencia mayor a todos los estados y bueno, en consecuencia, pues ahí dirán ustedes qué es lo que se puede hacer. Y creo que es todo. Entonces, con el archivo que ustedes tienen, sería nada más mm, darle a sexo, edad, glucosa, salario y costo. Decir ahí cuál es por ejemplo, si son más en hombres, la edad promedio más común, la glucosa, si es que
Ustedes tienen un punto de corte de 7. Bueno, ¿cuál es la más controlada o descontrolada? Más bien, ¿cuántos están controlados o descontrolados? ¿Cuánto es el salario? Y si es que está en promedio, si hay la media, mediana, la tal vez por cuartiles también podrían mostrarlo y el costo. Aquí todavía no hacemos alguna comparación con esto. Sí, hasta aquí sí, sí está, se respondió la pregunta. ¿Quién fue? ¿Elizabeth o Patricia? Esmeralda. Sí, doctora, gracias. Ujú. Entonces, ahora, en- el tema de hoy, y solamente va a ser de rápido, lo vamos, sin ven mi SPSS, ¿verdad? O ya lo quité, creo que ya lo quité. Ya, maestra. Ujú. Entonces, esta es la tarea o la base de la tarea. Ya está codificada. Son variables, en este caso nos falta colocar que es nominal. Y ya. Tenemos cuántos datos. Ah, muchísimos. Tenemos 250. Entonces, la forma de llegar a analizar cuál es la tendencia o cuál es la normalidad de estos, nos vamos aquí a analizar estadísticos descriptivos y explorar. Acá exclusivamente vamos a colocar nuestras variables de nuestras variables cuantitativas. Y vamos a colocar aquí en gráficos, gráficos de normalidad con pruebas y aceptamos. Esta es una manera. Ahorita nos va a aparecer una ventana emergente y entonces nos va a dar los estadísticos descriptivos de estas variables y acá nos va a dar las pruebas de normalidad. Mm, Entonces, lo primero que debemos reconocer es cuántos datos tenemos. Veíamos que tenemos, me parece, 150 en nuestra base de datos. Entonces, la forma de describir la prueba de normalidad o de más bien de interpretar la prueba de normalidad es de acuerdo a la cantidad de datos. Si en este caso en nuestra muestra tiene una n mayor o igual a 50, entonces vamos a interpretar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Si es menor a 50, interpretamos la de Shapiro-Wilk y vamos a plantearnos nuestra hipótesis estadística. Siempre nuestra hipótesis, la nula, va a decir o va sí, a mencionar que los datos provienen de una población con distribución normal. En cambio, la alterna no provienen de una población con distribución normal o tienen una distribución libre. Se les va a asignar el valor de significancia, que generalmente es de 0.05, o un valor de P, el p-value, eh, por cuestiones de que se pueda comparar con otros artículos, otras publicaciones, pero también nosotros aquí podemos decir, no, yo no quiero este valor, quiero que sea hasta ser muy estricto, que sea el 0.01 o ser más laxo, 0.07. Todo depende también de nuestra forma de revisar o de colocar nuestro valor de P, pero le digo, idealmente es este para poder compararlo con la literatura y además pues nos da un porcentaje de error del 5%. Y aquí en la toma de decisiones, bueno, si la P es menor a nuestro
al punto 0,5 o nuestro valor de significancia, entonces va a ser, se rechaza la hipótesis nula y en caso contrario, pues no se rechaza. Entonces ya les decía, vamos a ir a la ruta de analizar estadísticos descriptivos, explorar y gráficos de normalidad con pruebas, lo que ya hicimos. Aquí tenemos, bueno, este ejemplo, ya lo veíamos allá. Eh, Determinamos si los datos tienen distribución normal, hacemos el caminito que les mencioné, establecemos nuestras hipótesis y acá nos da este resultado. En este caso, el ejemplo que está aquí en el video es que son 15 datos. Entonces, ¿qué prueba de estadística de normalidad interpretaríamos? La de Shapiro-Wilk, Ujú. ¿Por qué, Elizabeth? porque mencionó que para cuando tenemos valores, bueno, La muestra. menos de 50 datos. Ujú. Sí, Ajá, y en este entonces caso son 15. interpretaremos Shapiro-Wilk e incluso aquí nos menciona que son 15 datos. Entonces, si el valor de significancia o el valor de P es 0,067 y este entonces es mayor que 0,05, cuando establecimos allá arriba nuestra hipótesis, aquí, esta es nuestra, bueno, en el punto 4, aquí decisión, entonces no se rechaza H0. Los datos tienen una distribución normal. Entonces aquí se aceptó porque estos poquitos datos tienen una distribución normal para que ustedes ya sea utilicen la base que ya tienen de datos descriptivos que tienen en la tarea anterior o pueden ustedes introducir en SPS estos datos, 45, 40, todos estos, y les tiene que dar esta tablita y entonces de esa manera ustedes van practicando este ejercicio. No solo debe cumplir el criterio de normalidad, generalmente aquí lo dejamos y ya no hacemos la prueba de homocedasticidad, que es para determinar si las varianzas son iguales o diferentes. Lo mismo ocurre cuando nosotros planteamos la hipótesis estadística. H0, los datos provienen de población, de varianzas iguales o tienen varianzas iguales y H1 son varianzas, no provienen de poblaciones con varianzas iguales. En la primera hay homocedasticidad en H0 y en la segunda, en H1, hay heterocedasticidad. Igual es nuestro valor de 0,05, tomamos la decisión que si P es menor a nuestro valor de significancia, se rechaza H0. En caso contrario, pues no se rechaza. La ruta que nosotros debemos seguir para hacer esta comparación es analizar, comparar medias, ANOVA de un factor y opciones. Y nos da este resultado. De acuerdo a si nosotros observamos vamos a utilizar la media, la mediana, o se ajusta, etcétera. Bueno, aquí nosotros utilizamos o vamos a interpretar el valor de 0,159. No es menor a 0,05, por lo tanto no se rechaza H0. Y los datos provienen de poblaciones con varianzas iguales. Y bueno, hasta ahí. En algunos videos en YouTube he visto que lo llaman como ritual de normalidad o es un paso que nos ayuda para después decidir qué tipo de prueba estadística hacer. Ahora, hay veces que las dos, cuando nosotros queremos, eso nada más es para una muestra. Pero si nosotros queremos comparar tanto la edad, no, tanto la glucosa 1 pasó un tiempo y no sé, un mes y después de un tratamiento y volvemos a medir la glucosa y aparece que ambos son normales, bueno, obviamente hacemos la prueba de este T de Student.
Y si aparece que es no normal, pues entonces nos tendríamos que ir a tal vez UDMAT Whitney o sí, es esa. Si mal no recuerdo, bueno, ahorita les muestro la tablita. Y pero ¿qué tal si uno de ellos no cumple, o sea, una muestra, o sea, la glucosa 1 es normal y la glucosa 2 tiene una distribución libre? Entonces lo que ahí se hace es interpretar o hacer más bien la prueba estadística o el estadígrafo de distribución libre para que lo vean de manera gráfica y no nada más estemos hablando. Esta es la tablita que, sí es la primera, que nos indicaría, de acuerdo al tipo de variables, qué prueba vamos a hacer. En la primera parte, la estadística descriptiva, escala cuantitativa, ya sea de intervalo o de razón, vamos a tener que hacer las medidas de tendencia central, que son esta media, mediana, moda, dependiendo las características de esa, si es normal o de distribución libre. Las medidas de dispersión, rango, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Las medidas de posición, centiles, deciles y cuartiles. Las medidas de forma, sesgo y kurtosis. Habitualmente solo colocamos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Visualmente nos ayudan las medidas de posición con los gráficos de caja y bigotes, y las medidas de forma nos dan una idea de cuál es la tendencia de nuestros datos. Para la escala cualitativa, ya sean ordinales o nominales, se utiliza la tabla de distribución de frecuencias. Ahora, ya que hicimos, para que nosotros podamos comparar, correlacionar o asociar, tendríamos que hacer entonces, y además si son variables cuantitativas u ordinales, tendríamos que, cuantitativas primero, vamos a hablar de esto. Tendremos que hacer este ritual que les mencioné de las pruebas de homocedasticidad y de distribución normal. Aquí, como coloqué, se hacen las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk o de Agustino. Si el valor de P es mayor a 0.5, entonces se traduce en distribución normal, pero si la P es menor a 0.05, la distribución es libre. Entonces, por eso están aquí estas líneas un poquito más oscuras, porque las cuantitativas, si nosotros encontramos que hay una distribución normal y que las varianzas son iguales, entonces vamos a utilizar ya sea T de student, T pareada, ANOVA o ANOVA para medias repetidas. ¿Cuándo vamos a ubicar cada una de estas? Bueno, en el caso de la T de student, cuando son muestras independientes y son dos grupos, ¿sí? Así y así. Cuando son muestras dependientes, entonces T pareada y dos grupos. Esto es cuando hay un pretest, posttest, por ejemplo. Y cuando son tres o más grupos, para muestras independientes ANOVA y para muestras dependientes ANOVA para medias repetidas. Pero si por el contrario nos da que son de distribución libre, entonces tendríamos que utilizar pruebas no paramétricas. Sí, lo mismo. Si son muestras independientes, si son dos grupos, UDMAT-Whitney. Si son muestras dependientes y dos grupos, Wilcoxon, como el ejercicio que les decía, que es glucosa tiempo, glucosa 1 pasa un tiempo y glucosa 2, entonces se utiliza la de Wilcoxon. Y si son muestras independientes y tres o más grupos, Kruskal-Wallis. Si son muestras dependientes y más grupos o más frecuencia de toma de medidas, glucosa 1, glucosa 2, glucosa 3, entonces Friedman.
Pero también estas pruebas de Udemat, Whitney, Wilcoxon, Kruskal, Wallis y Friedman se utilizan para cuando son variables cualitativas ordinales. Cuando son variables cualitativas nominales o categóricas, se utilizan chi cuadrada cuando son muestras independientes y son dos grupos, chi cuadrada de homogeneidad cuando son independientes y son tres grupos o más. Cuando son muestras dependientes y son dos grupos, se compara el tiempo uno y tiempo 2. Entonces sería McNemar si es que hay, si son dicotómicas o una derivación de la prueba de McNemar si son policotómicas. Y si son muestras dependientes o tres o más, se utiliza Q de Cochrane. Hasta ahí le vamos a dejar para que no nos confundamos más. Lo que quiero que se queden es que para las pruebas paramétricas, es decir, que cumplen la distribución normal y la varianza es igual, utilizaríamos estas cuatro pruebas, dependiendo las características, si son dependientes y cuántos grupos. Las pruebas no paramétricas de distribución libre utilizaríamos estas cuatro. ¿Sí? Por el momento, hasta aquí nos quedamos en esta sección de pruebas, 19 horas. justo las 19 horas. ¿Dudas que tengan? Conforme lo vamos realizando, maestra, van saliendo. Muy bien, entonces por el momento les voy a pasar la primera parte de la tablita que vimos ahorita de estadística descriptiva y estadística inferencial al chat para que no se me confundan y vean las otras pruebas y digan, y se complique un poquito más. Entonces vamos por pasos. El chat ya se fue.